¿Cómo están, jóvenes? Me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión, continuando con las clases de neurológico, nos corresponde hablar sobre nervios craneales. Tenemos que cubrir ciertos objetivos, como son varios. De hecho, la clase va a ser dividida en dos partes porque es bastante extensa. En esta primera clase vamos a intentar ver desde el nervio craneal número 1 o olfatorio hasta el nervio craneal sexto o abducente. ¿Qué objetivos persigo? Bueno, que recuerden un poquito de anatomía del sistema nervioso periférico, que recuerden el nombre de los pares craneales, sus principales funciones y su clasificación en motor sensitivo mixto, que conozcan las técnicas exploratorias para cada uno de los nervios craneales que vamos a evaluar y las diferentes alteraciones que podemos encontrar. Vamos a exploración de pares craneales, recordando que los nervios craneales, a pesar que nacen del encéfalo, se consideran como nervios periféricos, junto con los plexos y los nervios espinales. Estos nervios craneales están constituidos por un conjunto de fibrillas agrupadas en forma de haces o nervios que enlazan a las neuronas centrales de la médula y el encéfalo con sus órganos efectores y receptores, que en este caso tienen que ver bastante con los sentidos, la vista, el olfato, etc. Los nervios craneales son trucos nerviosos cuyo origen se encuentra en el encéfalo o en el pulpo. Son 12 pares. Desde su origen hasta la periferia hay 3 segmentos: la porción intracraneal o meningia, la porción intraósea y su porción periférica o extracraneal. Voy a tocar un poquito extraósea más adelante. Aquí un esquema donde podemos ver los 12 pares craneales, ¿verdad? Vemos desde el número 1 en adelante, recordando en la clase de neuroanatomía al principio que hablábamos que el nervio olfatorio y nervio óptico son excrescencias cerebrales más que nervios periféricos, y del 3 al 12 sí son nervios periféricos propiamente dichos. Entonces aquí tenemos su emergencia, ¿verdad? A través de encéfalo, tercero, cuarto, observen quinto que es el hueso, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo y doceavo. Por sus nombres: olfatorio, óptico, ocular común, troclear, trigémino, abducens, facial, vestíbulo coclear, glosofaríngeo, vago, accesorio espinal e hipogloso. Acá un poquito de su porción intraósea. El par craneano 1 olfatorio atraviesa la lámina cribosa del etmoides, el 2 el canal óptico, el 3, el 4 y el 6 la fisura orbital superior, igual que el trigémino, que también atraviesa la fisura orbital superior, el foramen redondo y el foramen oval. Luego el 7, el foramen estilomastoideo. El 8 penetra por el hueso temporal, por el meato acústico interno, mas no sale del cráneo. El 9, el 10 y el 11 atraviesan el foramen yugular, y el 12º el canal especial para él, que es el canal del hipogloso. Bien, funciones de los nervios craneales. El olfatorio, como su nombre lo dice, transmite impulsos olfatorios. No se olviden también que inerva la pituitaria, y por eso es que la patología de hipófisis puede cursar con anosmia. El 2, óptico, transmite los impulsos visuales. El 3, el motor ocular común. El 4 y el 6 inervan a los músculos oculomotores de todo el ojo, ¿verdad? Y también al elevador del párpado y al constrictor de la pupila. El quinto par, trigémino, es mixto, inerva los músculos de la masticación y también da la sensibilidad facial. El séptimo o nervio facial da la mímica facial, inerva los músculos faciales, pero también tiene una porción sensitiva por el cual da el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, y tiene otra función autonómica, llamémosla así, ya que inerva las glándulas lagrimales y salivales. El octavo par craneal o vestíbulo coclear, también llamado nervio auditivo, por supuesto que transmite los impulsos auditivos y también tendrá algún compromiso con su rama vestibular en el equilibrio. El glosofaríngeo inerva la lengua, el tercio posterior, dando la sensibilidad gustativa. También inerva los músculos de la faringe y las glándulas parótidas. El neumogástrico, mejor conocido como vago, aporta sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Las vísceras. El accesorio espinal, un nervio craneal motor puro, básicamente inerva los músculos del cuello, esternocleidomastoideo y trapecio.
Y el músculo hipogloso, otro nervio motor exclusivo que inerva los músculos de la lengua, excepto al palato gloso. Bien, decíamos anteriormente que los nervios craneales pueden ser, según sus funciones, sensitivos, motores o mixtos. Dentro de los sensitivos, básicamente los que afectan o alteran, o inervan a los órganos sensoriales, como el olfatorio, el óptico y el auditivo, o glosofaringio. Los motores exclusivos, motor ocular común, patético troclear, el motor ocular externo o abducente, espinal e hipogloso. Y los que tienen funciones mixtas, trigémino, facial, glosofaringio y vago. Bien, vamos a entrar de lleno al primer par craneal. Para esto recordar un poquito de anatomía. Recordemos que las neuronas olfatorias que intervienen en la olfacción se encuentran básicamente en los cornetes superiores. Estas residen en el epitelio nasal. Cuentan con dos proyecciones, una larga y gruesa y otra delgada. Esta prolongación delgada se forman filetes olfatorios que forman pequeños fascículos que atraviesan la lámina cribosa del etmoides, como pueden ver, sobre la que descansa el bulbo olfatorio, que aquí está el bulbo olfatorio. En este bulbo olfatorio hay tres tipos de células: las células pequeñas, las células intermedias y las células grandes o mitrales. De aquí ascienden los impulsos por las sentidos olfatorios hasta llegar a la corteza olfatoria primaria. ¿Cómo se explora el nervio olfatorio? Bueno, se explora presentando al paciente olores familiares que no sean irritantes. Sugerimos que sean café, vainilla, jabón y menta. Debemos asegurarnos antes de realizar este examen que cada fosa nasal se encuentre permeable. Debemos comprimir, como ustedes ven en la imagen, la fosa nasal que no vamos a explorar y pedirle al paciente que inhale por el otro. Otra cosa importante mientras evaluamos algún tipo de sensibilidad es que el paciente debería de tener los ojos cerrados. Debemos de preguntarle al paciente si puede percibir el aroma o sustancia, si le parece agradable y si lo puede reconocer. Si dice sí, que nos diga qué es. También debemos de ser enfáticos en presentar sustancias en envases neutros. Por ejemplo, si queremos presentar el olor de un jabón, si nosotros sacamos el jabón y se lo mostramos al paciente, el paciente ya tiene una náusea visual, sabe qué es el jabón, sabe cómo tiene el olor, entonces podríamos tener falsos negativos o falsos positivos a la hora de explorarlo. ¿Qué manifestaciones clínicas podemos tener de lesiones olfatorias? Básicamente vamos a tener tres grandes grupos: las anomalías cuantitativas, en la que hay una pérdida o reducción del sentido del olfato. Aquí vamos a tener anosmia o hiposmia, como ustedes ya lo vieron en su examen físico de nariz. También podemos tener, aunque es bastante raro, un aumento de la agudeza olfatoria, hiperosmia. Las otras anomalías son cualitativas, están hablando de la calidad de los olores. El paciente percibe olores, pero puede tener alteración en la forma en que lo percibe. Por ejemplo, ilusiones olfatorias, ¿verdad? Disosmia o parosmia, y alucinaciones olfatorias. ¿Cuál es la diferencia entre alucinación e ilusión? En la ilusión hay un estímulo olfatorio, en la alucinación no hay un estímulo olfatorio. Y también podemos tener una pérdida de la discriminación olfatoria, a lo que le vamos a llamar agnosia olfatoria. Esto en el caso de un paciente que tenga su capacidad olfatoria normal y posterior a una lesión cerebral pierde esta capacidad olfatoria, se llamará agnosia. Bien, hablemos un poquito de estos términos. Parosmia es una percepción distorsionada de los olores. ¿En qué caso vamos a encontrar esta alteración? En el empiema, que es una infección grave de los senos paranasales, sobre todo las infecciones que comprometen todos los senos paranasales o pansinusitis. Cacosmia es una percepción de olores desagradables. Normalmente es una característica frecuente de los pacientes con depresión. Alucinaciones olfatorias, como les decía anteriormente, es la percepción de olores pero sin que exista un estímulo oloroso. Su origen casi siempre es central, su causa epilepsia, específicamente las crisis uncinadas. Y la agnosia olfatoria es una pérdida de la capacidad para distinguir olores y reconocerlos cuando previamente esta capacidad estaba indemne. Causas son traumas, tumores, sobre todo del área orbital. Causas de anomia pueden ser locales a nivel de nariz. El estímulo oloroso no llega a los receptores. Esto sucede en el paciente con rinitis alérgica crónica o atrófica, por el uso de cocaína, infecciones severas, uso excesivo de descongestivos nasales, el tabaquismo. Pudiera ser que la causa sea un problema neuroepitelial olfatorio
por un trauma en la lámina cribosa del etmoides, por una cirugía craneal, una hemorragia subaracnoidea, una meningitis, uso de fármacos como los aminoglucósidos, los esteroides y el metotrexate, o tumores de la fosa frontal como el craneofaringioma y el meningioma. También podemos tener causas centrales o asociadas a enfermedades sistémicas, como por ejemplo la anosmia asociada al Parkinson, al Alzheimer, a la corea de Huntington, en el alcoholismo con psicosis de Korsakoff, la epilepsia del lóbulo temporal, el paciente con esclerosis múltiple y el envejecimiento. Y aquí les presento el caso que se encuentra en Argentina, como ustedes pueden ver, de una paciente que se llama Irina, de 23 años, fue atropellada por un automóvil cuando se dirigía en bicicleta a su casa, se golpeó el dorso de la cabeza y tuvo una breve pérdida de conciencia. Una radiografía de cráneo mostró una fractura de la base que involucraba a la lámina cribosa del etmoides. A la mañana siguiente, refirió que no podía oler nada y no le sentía el gusto de la comida. Esta fue la única secuela del episodio que persiste hasta hoy, 6 años después. Y aquí como comentario la gente nos dice, ¿verdad? El golpe produjo un movimiento anteroposterior del encéfalo dentro del cráneo. Esto exageró que la lámina cribosa de los etmoides seccionara los axones de la vía olfatoria. La pérdida del sentido del gusto se debe a que el olfato y el gusto almacenan sus experiencias de manera conjunta. Entonces la percepción del sabor es una combinación de olfato y gusto. Cuando se pierde uno de ellos, se afectan ambos. Bien, entramos al segundo par craneal, nervio. Para hablar de la exploración del nervio óptico, tenemos que recordar un poquito de anatomía. Recordar que el nervio óptico se prolonga desde la parte posterior del globo ocular a través de la órbita y atraviesa el agujero óptico desde la fosa craneal y sobre el quiasma óptico en la base del cerebro. Que los axones procedentes de la porción nasal de la retina se conservan mediales y los de la retina temporal permanecen laterales en el nervio óptico. Los dos nervios ópticos se encuentran y se llegan a funcionar en lo que llamamos el quiasma óptico y luego de eso se transforman en lo que conocemos como los tractos ópticos. En el quiasma óptico, los axones procedentes de la retina nasal de cada ojo se cruzan hacia el lado opuesto y se unen con los axones de la retina temporal del otro ojo para formar los tractos ópticos. Por consiguiente, un tracto óptico contiene fibras de ambos ojos que transmiten información desde el mismo hemicampo visual. Esto es importante que lo recordemos. En cuanto a la corteza visual, ustedes saben que la corteza visual primaria o área 17 se encuentra localizada en el lóbulo occipital. Es en este nivel donde se experimenta la sensación visual y inmediatamente a ella se encuentran las cortezas visuales asociativas, la 18 y la 19, y algunas otras cortezas asociativas. Estas cortezas de asociación y sus núcleos talámicos respectivos deben ser funcionales para poder tener una visión apropiada, ya que esto le añade significado a la percepción visual. Los campos visuales se refieren a la zona que es visible durante la fijación de la vista en una dirección, que esto lo vamos a hacer durante el examen exploratorio del nervio óptico. Le pedimos al paciente que vea fijamente un punto, pero un paciente que vea fijamente un punto tiene una visión periférica. Esto es a lo que llamamos los campos visuales. Como los déficits del sistema visual a menudo se expresan como déficit del campo visual, la terminología para las características visuales normales y anómalas suele basarse en la orientación del campo visual y es a lo que llamamos los déficits. La mayor parte, esto es importante recordar también, que la mayor parte del campo visual es binocular, es decir, visto por ambos ojos. Pero más allá del campo visual compartido por ambos ojos, la retina nasal izquierda solo ve la periferia lateral izquierda del campo visual y la retina nasal derecha ve el campo periférico derecho. Así como una cámara fotográfica, el cristalino tiene la función de invertir la imagen del mundo externo en cada retina. Además, los lados derechos e izquierdos del campo visual están también invertidos. El campo visual binocular derecho es visto por las mitades izquierdas de la retina de cada ojo y la mitad nasal del ojo derecho y la mitad temporal del ojo izquierdo. Bien, 4 formas de explorar al nervio óptico. Primera, agudeza visual. Vamos a desarrollar en nuestro paciente, vamos a explorar en nuestro paciente la capacidad de ver de forma lejana y de forma cercana. 2. Campimetría por confrontación. 3. Fondo de ojo. Y 4. Discriminación de colores. Vamos a comenzar con agudeza visual. Para evaluar la agudeza visual lejana, vamos a utilizar la tabla de Snelling, que es esta que les presento acá.
Entiendo que hoy también hay tablas adecuadas al celular para colocar a más o menos 30 o 45 centímetros de distancia del paciente. Esto es porque la tabla de Snellen debe ser colocada a más o menos 20 pies de la tabla. Esto estamos hablando de 6 metros y podría ser que el lugar en el que nos encontremos no sea lo suficientemente amplio. Pero ya sea que sea tabla de Snellen de 6 pies, de 6 metros o una tabla en el celular, debemos de pedirle a la persona que se tape un ojo sin comprimir el ojo. Puede dejarse los lentes si los ocupa y vamos a leer. Ustedes saben que la visión por excelencia es 20-20, es decir, leer la octava línea, ¿verdad?, de la cartilla de Snellen a 20 pies de distancia. Bien, también vamos a evaluar la visión cercana. Para evaluar la visión cercana vamos a pedirle al paciente que lea lo que llamamos la cartilla de Jagger. Si no tenemos la cartilla de Jagger a la mano, podemos tener una hoja de periódico. Lo importante de la cartilla de Jagger es que, si ustedes se fijan, tiene diferentes tamaños de la letra, ¿verdad? Cada uno es J1, J2, J3, J4. Entonces, la presbicia la vamos a detectar por un paciente que tiene alteraciones visuales cercanas, y para poder leer debe alejar la cartilla. Esto se da después de los 40 años de forma fisiológica. Bien, tercera forma de explorar el nervio óptico, la campimetría de confrontación. Déjenme decirle que ahora hay una campimetría digital, pero siempre es importante, si no contamos con oftalmología, poderla evaluar como médicos generales. La técnica es que nos vamos a situar de frente del paciente, examinando al paciente cara a cara, mirándonos a los ojos en línea recta, más o menos a una distancia de 60 centímetros. Vamos a pedirle al paciente que se tape con una mano su ojo mientras usted se tapa el contralateral. Extienda su brazo completamente e introduzca un objeto o un dedo en movimiento, desplazándolo a lo largo de los ejes del campo visual, superior, inferior, temporal y nasal. Se supone, estas son las formas de desplazar el objeto. Su paciente nunca debe dejar de verle a sus ojos, que es el punto fijo que vamos a utilizar, y con la visión periférica debe de ser capaz de ver los objetos en movimiento igual que usted, asumiendo que el médico o explorador tiene campos visuales normales. Los déficits campimétricos pueden ser de dos tipos: las hemianopsias y las cuadrantopsias. La hemianopsia es una déficit de la mitad del campo visual. Va a ser homónima cuando afecte la mitad derecha o izquierda del campo visual de ambos ojos. Se debe normalmente a una lesión en el tracto óptico que dejan sin inervación a la mitad de cada retina correspondiente del mismo lado de la lesión. Y va a ser heterónima cuando hay alteraciones de las mitades opuestas de los campos visuales. Una cuadrantopsia, como su nombre lo dice, es una pérdida de un cuadrante del campo visual. Puede ser homónima, derecha o izquierda, puede ser heterónima, binasal o bitemporal, superior, inferior o cruzada. En este diagrama tenemos la vía óptica, ¿verdad? Aquí tenemos los globos oculares. Tenemos que las líneas rojas indican el campo visual correcto y las líneas azul el campo visual izquierdo. Obsérvese cómo se entrecruzan las fibras desde la mitad medial de cada retina en el quiasma óptico. En número 1 tenemos acá ya una primera lesión, una lesión a nivel de nervio óptico. Si tenemos una lesión a este nivel, pues obviamente vamos a tener una ceguera monocular o unilateral, ¿verdad? Porque el otro nervio óptico está indemne. Si tenemos una lesión en 2, que es a lo que llamamos el quiasma óptico, podría afectar solo las fibras que se originan en la mitad nasal de cada retina y que cruzan al lado opuesto del quiasma óptico. La pérdida de la visión se correlacionará con la mitad temporal de cada campo y en este caso tendremos una hemianopsia bitemporal. En el caso de 3, ya la lesión está un poquito más arriba, está en el conducto óptico, interrumpe las fibras y la visión que se originan al mismo lado de ambos ojos, y lo que tendremos es una pérdida de visión de la mitad de cada campo, ¿verdad? Bien, entonces acá nuevamente para confirmar aprendizajes, según la parte de la vía óptica lesionada, la manifestación clínica y las causas más frecuentes. Si la parte de la vía óptica lesionada es el nervio óptico, tendremos una amaurosis o ceguera homolateral y podemos tener escotomas centrales. Las causas: lesiones isquémicas, desmielinizantes o tóxicas. Aquí podemos verlo en A, una ceguera monocular. Bien, si el daño está a nivel de quiasma,
donde hay entrecruzamiento de fibras, tendremos una hemianopsia heterónima, ya sea bitemporal o binasal. Y aquí lo tenemos en B. Esta sería una hemianopsia heterónima, bitemporal o binasal. ¿Qué causa esto? Lesiones tumorales de hipófisis como el adenoma hipofisiario. Si la lesión es más arriba en el tracto óptico, ¿verdad? Vamos a tener acá en C una hemianopsia homónima derecha o izquierda. Esto va a ser ocasionado por lesiones tumorales o lesiones isquémicas. Cuando la lesión en la vía óptica se halla a nivel de las radiaciones ópticas, podemos tener cuadrantopsias, y esto es causado por lesiones isquémicas, hemorrágicas y tumorales. Aquí lo podemos ver en E. Bien, el siguiente paso en la evaluación del nervio óptico, ya vimos lo que es agudeza visual lejana y cercana, campimetría de confrontación, y vamos con agudeza visual de colores. Básicamente, con esto evaluamos la percepción de colores básicos, los 4 colores básicos, rojo, amarillo, verde y azul. Debemos evaluar cada ojo por separado, para eso debemos de pedir al paciente que se tape un ojo, y vamos a utilizar para este cometido lo que se llaman las tablas de Ishihara. Estas tablas ya están disponibles, ustedes las pueden imprimir y básicamente hacen contrastes de números. Entonces, creo que todos los que no tenemos alteración en la discriminación de colores, vemos el número 25, el número 29, el número 45, el 56, el 6 y el 8. Si un paciente lee apropiadamente estos números que están contrastados ahí, tiene una discriminación normal. Por el contrario, si un paciente no puede distinguir los colores en estas tablas de Ishihara, le vamos a poner de nombre a esta alteración discromatopsia. Bien, las alteraciones congénitas de la discriminación de colores son el daltonismo a la cabeza. Este daltonismo afecta primordialmente a varones, un 0.4 en mujeres, altera la visión de dos colores opuestos, el rojo y el verde, por eso es tan peligroso. Imagínense en un semáforo un daltónico. Y la mayoría de otras lesiones en la discriminación de colores son adquiridas, ¿verdad? La lesión de la parte posterior de la vía visual es la causa más frecuente, porque como acabamos de decir, ahí es donde se encuentra la corteza visual. Bien, el trastorno en la percepción del color azul es por un daño en los fotorreceptores de la retina, ¿verdad? También tenemos otras alteraciones, por ejemplo, la visualización de todos los objetos sin color, que es a lo que llamamos acromatopsia, y esto es por una lesión a nivel de la corteza occipital. La monocromatopsia, que es cuando el individuo ve todas las cosas de un mismo color. La metacromatopsia, cuando los objetos se ven de color diferente al real. Y la agnosia cromática, que esto ya lo vimos en la clase anterior. Este es un trastorno de la identificación de colores en un paciente que previamente tenía sana esta forma de identificar colores, y es normalmente por una lesión occipital subdominante. Bien, la cuarta forma de evaluar el nervio óptico es a través del fondo de ojo. Esto simplemente es un repaso de lo que ya vieron en su exploración de ojo en las primeras clases de nosología. A manera de repaso, recordar que para realizar el fondo de ojo debe haber poca luz, esto para que la pupila se encuentre dilatada. Luego al paciente le debemos pedir que vea un punto fijo y que permanezca de esta forma mientras estamos realizando el examen. El médico se acerca más o menos a 10 centímetros del rostro del paciente, tomando el oftalmoscopio con la mano correspondiente al ojo evaluado. Esto significa que si voy a ver el ojo derecho, debo de tomar el oftalmoscopio con la mano derecha. Y luego nos referimos a ver o a reconocer las estructuras normales, ¿verdad? Luego observamos en dirección medial la papila, el disco óptico, de donde emergen las venas y arterias retinianas. Recordemos la relación arteria-vena de 2-3, que quiere decir que la vena es más gruesa. En el centro de la papila se observa la depresión o excavación fisiológica, y luego se explora la retina comprobando la presencia de la mácula. Entonces, en este caso tenemos un fondo de ojo completamente normal. Esto es lo que vamos a ver al entrar al ojito de nuestro paciente. Esto es lo que llamamos la papila óptica. De aquí emergen las arterias y las venas. Aquí podemos ver en 4 la vena, que es más gruesa, en 3 la arteria. Y más o menos si hiciéramos esto como una ruedita, 2 o 3 rueditas medial, se encuentra la mácula.
Luego siempre vemos la periferia retiniana, que en este caso es completamente sana y normal. Bien, ¿qué alteraciones vamos a encontrar al fondo de ojo? La principal de ellas es el edema de papila. En el edema de papila, el examen oftalmológico, vamos a revelar venas retinianas tortuosas, ingurgitadas, una papila óptica, que es la cabeza del nervio óptico, hiperémica, ¿verdad? También podemos encontrar hemorragias retinianas, que en este caso no las hay, ¿verdad? Pero no hemorragias en la periferia de la retina. Entonces aquí podemos observar los cambios de un edema de papila. ¿Cuál es la principal causa de edema de papila? La hipertensión intracraniana. Esta hipertensión intracraniana puede ser causada por tumores primarios o secundarios, es decir, metastásicos, hematomas, abscesos y granulomas. Aquí tenemos una retinopatía, no es por fondo de ojo, sino que es una retinopatía de un ojo derecho centrada en la papila, en la que se observa un borramiento de los límites, ¿verdad? Los límites no son claros, junto a una elevación papilar y dos hemorragias intrarretinianas. El diagnóstico es un edema de papila de características agudas. Otra alteración que podemos encontrar en el fondo de ojo es la atrofia óptica. Cuando hablamos de atrofia nos vamos a estar refiriendo a palidez, ¿verdad? Es una papila descolorida, pálida, ya sea global o sectorialmente, con afinamientos vasculares. Esta atrofia óptica puede ser primaria o puede ser secundaria. Primaria, ocasionada por enfermedades desmelinizantes o enfermedades del nervio o del quiasma óptico propiamente dicho. Y secundaria, por ejemplo, a una neuritis óptica o a una hipertensión intracraniana. Aquí podemos ver cómo se ha atrofiado por completo, pálida. Aquí también, pero no tenemos las características normales de la óptica. La neuritis óptica es otra alteración que podemos encontrar. Esta es más frecuente en las mujeres entre los 20 y los 40 años, en un 77% de los casos. Suele ser la forma de inicio de la esclerosis múltiple, que como ustedes saben es una enfermedad desmelinizante. Esta neuritis óptica tiene la característica que ocasiona una disminución rápidamente progresiva de la agudeza visual. Hay dolor que se empeora con los movimientos oculares. Hay escotoma central, que es ese punto ciego, ¿verdad? Hay alteración en la visión de los colores y a la oftalmoscopía, edema de papila. Aquí podemos ver un edema del nervio óptico en un paciente con neuritis óptica. Unas pequeñas hemorragias también. Bien, vamos entrando al tercero, cuarto y sexto par. Estos tres pares craneales se evalúan en conjunto, es por eso que tiempo. Recordemos un poquito de la anatomía. El núcleo del tercer par, que lo tenemos localizado acá, se localiza en el pedúnculo cerebral y se extiende hasta el límite superior del mesencéfalo. Sus fibras inervan casi toda la musculatura extraocular, con excepción de dos, el recto externo y el oblicuo superior o mayor, que en este caso son inervados por el sexto par y por el cuarto par respectivamente. El núcleo del cuarto par es un pequeño cúmulo celular de sustancia gris. Sus fibras radiculares emergen a nivel de la superficie dorsal del tronco del encéfalo y penetran al seno cavernoso. Inerva básicamente al oblicuo mayor, lo que permite que el ojo se desplace hacia abajo y hacia adentro. Y el núcleo del sexto par, un poquito más inferior, este ya se encuentra a nivel de lo que llamamos la protuberancia. Las fibras salen por fuera del arco corticoespinal, perforan la dura madre, penetran igual que el anterior el seno cavernoso, atraviesan la hendidura esfenoidal junto con el tercero, el cuarto y el sexto, e inerva al recto lateral. Bien, entonces, ¿qué músculos son inervados por el tercero, el cuarto y el sexto par craneal? Todos los músculos extrínsecos del ojo, el elevador del párpado, el constrictor de la pupila, el músculo ciliar, y básicamente lo que hacen es permitir los movimientos. Entonces, funciones de los músculos extraoculares: el recto interno o recto medial, le vamos a llamar de las dos formas, lleva el globo ocular hacia adentro o aducción. El recto está inervado por el tercer par craneal. El recto externo, o también llamado recto lateral, lleva el globo ocular hacia afuera o abducción, está inervado por el sexto par craneal. El recto superior conduce el ojo hacia arriba cuando está abducido, y cuando está en abducción lo rota hacia adentro, lo que se llama intorsión. Esto lo hace el tercer par craneal. El recto inferior dirige el ojo hacia abajo cuando está abducido, y cuando está abducido lo hace rotar hacia afuera, lo que se llama extorsión, dado también por el tercer par craneal. El oblicuo mayor ocasiona descenso y rotación interna, lo hace a raíz del sexto par, y el oblicuo menor produce elevación y rotación externa del ojo, también a cargo del tercer par. Entonces, si se fijan, básicamente los únicos músculos que están
inervados por otro nervio que no es el motor ocular común, son el recto lateral y el oblicuo mayor. Bien, aquí los movimientos oculares, a esto le vamos a llamar aducción hacia adentro, si quieren una clave, aducción hacia adentro, abducción o hacia afuera, infraducción, supraducción, intorsión y extorsión. Bien, vamos a tener dos aspectos a explorar, la motilidad extrínseca, en este caso vamos a evaluar los párpados, la fijación y la mirada sostenida, los movimientos oculares voluntarios rápidos o sacádicos, los movimientos oculares de seguimiento y la convergencia ocular. Y en cuanto a la motilidad intrínseca, vamos a evaluar nuevamente la pupila con los reflejos pupilares, que esto yo sé que también ya lo hicieron y por eso no lo voy a tomar mucho, solo lo voy a mencionar. En cuanto a la extrínseca, vamos a evaluar la apertura palpebral de cada ojo. Tenemos que observar la simetría en ambos ojos. Si hay caída unipalpebral o bilateral, es a lo que llamamos ptosis palpebral, como en este caso. Este paciente tiene ambos ojos abiertos, pero evidentemente se está caído o botado, ¿verdad? Lo que llamamos ptosis palpebral. También debemos evaluar los movimientos oculares. Hay que evaluarlos en conjunto, ambos ojos, su simetría y sus desviaciones. Le vamos a pedir al paciente que siga con su mirada, ¿verdad? En la dirección horizontal, vertical, partiendo del centro y regresando al centro, un objeto que se mueve, que intente hacerlo sin mover la cabeza. Aquí tenemos un ejemplo. Podemos poner nuestra mano sobre la cabeza para evitar que el paciente mueva su cabeza y podemos utilizar una lámpara, un bajalenguas, un lapicero y moverlo hacia la derecha, hacia la izquierda. No olviden siempre moverlo y regresar al centro. A la izquierda y regresar al centro. Hacia arriba y regresar al centro. Hacia abajo y regresar al centro. Y también podemos hacer las posiciones diagonales para ver intorsión y extorsión. Hacia abajo a la izquierda, siempre regresando al centro. Bien, los movimientos oculares o sacádicos se le pide al paciente que fije la mirada alternamente en dos puntos. Aquí les he puesto una imagen. Un punto cercano que se encuentra más o menos a 30 a 45 centímetros y un punto más lejano. ¿Qué es lo que tenemos que observar? La rapidez y la exactitud de los movimientos. Como ven, un objeto cercano, un objeto lejano. Un objeto cercano y un objeto lejano. Como ustedes saben, en este punto también podemos evaluar la acomodación pupilar. Y la convergencia ocular, el paciente enfoca en un objeto distante y uno cercano viéndolos de forma alterna. La respuesta normal es convergencia y contracción pupilar. Perdón, aquí es que el paciente fije la mirada en dos puntos, pero aquí no son dos puntos que están a diferentes distancias, sino son dos puntos que están a igual distancia, pero al lado derecho y al lado izquierdo. ¿Verdad? En donde ve el cercano y el lejano es en la convergencia ocular, que al mismo tiempo evaluamos la acomodación pupilar. Bien, ¿qué en el tercero, el cuarto y sexto párpado craneal varias alteraciones. Una de ellas es la diplopia o visión doble. Esto puede ser ocasionado por paresia o parálisis de estos músculos extraoculares, especialmente el sexto par. La parálisis del sexto par cursa con diplopia. Puede ser el único signo, el paciente no se ha dado cuenta de las alteraciones en el movimiento de su ojo. Estrabismo, esto no es una lesión necesariamente de los pares craneales, más bien se define como una desviación de uno o de ambos globos oculares mientras se encuentra la cabeza derecha. Y aquí se debe a ruptura del paralelismo de los ejes ópticos. Entonces aquí tenemos el ejemplo del estrabismo convergente. Vemos cómo el globo ocular se mueve hacia adentro en aducción. El estrabismo divergente, el globo ocular debería estar viendo hacia un punto fijo y se mueve en abducción. Y aquí tenemos un estrabismo vertical donde el ojo hace una infrarrotación. Otra alteración que podemos encontrar en esta exploración es nistagmo. El nistagmo no es patológico necesariamente, es un movimiento oscilatorio de ida y vuelta, rítmico y repetido de los ojos, que puede ser fisiológico en respuesta a estímulos ambientales o cambios posturales. Por ejemplo, el nistagmo optoquinético. Ustedes pueden ver aquí atrás cómo el paciente está en un vehículo, ¿verdad? Entonces, los movimientos oculares se están dando ya que el paciente está viendo hacia afuera y este es un nistagmo optoquinético. Pero también en algunos casos puede expresar patología del sistema nervioso central, del sistema vestibular o visual. Y casi siempre se evalúa pidiéndole al paciente que tenga miradas laterales extremas. Este es un tipo de vértigo rotatorio. Ustedes pueden ver cómo el globo ocular se mueve en dirección circular y este es un nistagmo vertical.
Bien, la exploración de la motilidad intrínseca básicamente es evaluar pupila. El tamaño normal de la pupila es de 2 a 4 milímetros. Se puede usar un pupilómetro para medir, no lo usamos en la práctica clínica. Si mide menos de 2 milímetros le vamos a llamar miosis o contracción pupilar, y si mide más de 5 milímetros, midriasis o dilatación pupilar. Debemos evaluar simetría, ¿verdad? Evaluar a ambos ojos. Iluminar, por ejemplo, en este caso, el reflejo fotomotor. También la forma de las pupilas, si hay discorias, irregularidades del contorno pupilar por traumas o enfermedades del iris, y también debemos evaluar los reflejos, el reflejo fotomotor, el reflejo consensual y la convergencia y acomodación. Como les decía anteriormente, no voy a entrar en detalle en estos reflejos porque ya fueron explicados extensamente en la clase de ojos. Pero, por ejemplo, a mí me llama la atención acá que se está iluminando esta pupila y no causa miosis. Entonces, este es un daño en el reflejo fotomotor. Y acá lo que llamamos anisocoria, ¿verdad? Que es una pupila miótica y otra midriática. Debemos de explorar cuál es la causa. ¿Qué podemos encontrar entonces en la evaluación pupilar? Primero, midriasis o dilatación. Puede ser causado por una hernia del uncus o por una parálisis completa del tercer par, que es la causa más frecuente. Pueden observar usted aquí cómo hay una marcada midriasis y aquí una miosis. La miosis si es bilateral, puede estar siendo causada por meningitis, por uremia o por una intoxicación por opiáceos, también por benzodiazepínicos. Si la miosis es unilateral, normalmente indica una compresión del simpático a nivel cervical o torácico. Ustedes recuerdan la clase de cáncer de pulmón, los síndromes paraneoplásicos, el síndrome de Pancoast y el síndrome de Bernard-Horner. En el caso del síndrome de Bernard-Horner, cursa con miosis, disminución de la hendidura palpebral, alteración homolateral en la frente, congestión conjuntival en algunos casos y enoftalmia. Este caso es un síndrome de Bernard-Horner, posiblemente un síndrome paraneoplásico por cáncer de pulmón. Bien, la parálisis del tercer par de todas es una parálisis bastante frecuente. Como ustedes pueden ver, las características clínicas es una tosis palpebral acompañada de una desviación del globo ocular hacia abajo y hacia afuera, porque el músculo oblicuo mayor está indemne, y una midriasis pupilar. Entonces, si nosotros, en este caso es izquierda, en este caso el esquema es derecha, pero si nosotros levantáramos el párpado caído de este paciente, observamos el ojo hacia abajo, hacia afuera y la pupila midriática. Desgraciadamente, las causas de parálisis del tercer par pueden ir desde idiopáticas hasta un tumor cerebral. Parálisis del sexto par craneal, esta es también bastante frecuente, en pacientes diabéticos es bastante frecuente. Recuérdense que ellos tienden a tener, valga la redundancia, neuropatías periféricas. Entonces, en este caso es el ojo derecho el alterado, se lo voy a explicar. Aquí en este caso se le ha pedido a la paciente que vea al frente, y al verla de frente esta paciente no presentaría ninguna alteración, excepto un terigión, ¿verdad? Aquí nasal en el ojo izquierdo. Luego le pedimos que mire hacia el lado izquierdo, y ahí tampoco tenemos ningún problema. El ojo derecho se aduce, el ojo izquierdo se abduce, ¿verdad? Por una mirada lateral. Pero ahora veamos acá. Le hemos pedido al paciente que mire hacia la derecha, y entonces el ojo izquierdo responde adecuadamente, pero el ojo derecho se queda paralizado. Entonces, con esta simple prueba hacemos el diagnóstico de parálisis del sexto paracraneal por compromiso del recto lateral derecho. Bien, otras alteraciones en pupila que podemos encontrar, la pupila de Argyll-Robertson, sobre todo en sifilíticos y diabéticos. En estos, como veíamos en la figura anterior, hay una ausencia del reflejo fotomotor. El reflejo de acomodación está conservado, agudeza visual también, y hay miosis pupilar. Y la otra es la pupila de Eye. Esta, a diferencia de esta, es unilateral, cursa con anisocoria, como ustedes pueden ver, una pupila miótica, una midriática. Hay una reacción lenta a la estimulación de la luz y a la acomodación, y se debe a un daño del nervio ciliar. Bien, nervio trigémino quinto paracraneal. Este mixto, cumple funciones motoras, sensitivas y neurovegetativas. Desde el punto de vista motor, va a inervar a los maceteros, a los temporales, a los pterigoideos externos e internos y al vientre anterior del digástrico y los hemoideos.
Su núcleo motor se encuentra en la protuberancia debajo del cuarto ventrículo. Sus fibras emergen junto con las fibras sensitivas por debajo del ganglio de Gasser y al unirse a la rama mandibular llegan hasta los músculos de la masticación. Desde el punto de vista sensitivo, el nervio trigémino tiene tres ramas: la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Dentro de su territorio inervar se encuentran los dientes, las encías, los 2/3 anteriores de la lengua, el paladar blando, la córnea y el meato auditivo externo. Bien, las fibras sensitivas que llevan impulsos dolorosos, térmicos y táctiles, que son sensibilidad superficial y también propioceptivos, hacen sinapsis en el ganglio de Gasser, en la porción petrosa del temporal, como veíamos en la diapositiva del inicio, y luego penetran la protuberancia en su unión con el pedúnculo cerebeloso medio. El trigémino también tiene un efecto neurovegetativo, suministrando fibras simpáticas y parasimpáticas secretoras a nivel del ganglio fenopalatino por el nervio petroso superficial, rama del facial, llegando con esto a inervar la mucosa nasal, el paladar, la amígdala, la úvula y la glándula lagrimal. Bien, primero vamos a explorar la rama motora. Para explorar la rama motora vamos a tener que palpar los músculos temporales y los maceteros. Para poderlos palpar necesitamos que estén contraídos y entonces vamos a pedir al paciente que cierre la mandíbula y en ese momento palpamos los maceteros y los temporales. También podemos pedir al paciente que haga movimientos de desplazamiento de mandíbula hacia los lados, hacia adelante, mientras el examinador realiza movimientos de oposición. También mediante la rama motora tenemos que explorar el reflejo corneal. Su sistema es aferente trigémino eferente facial. Y básicamente lo exploramos al tocar levemente la córnea. ¿Cómo vamos a tocar la córnea? Con un hisopo de algodón. Algunos dicen con un palillo, como una imagen que les voy a presentar. Se le pide al paciente que mire hacia arriba. El examinador se acerca al ojo desde afuera con este objeto, que normalmente es una torundita de algodón, y se toca la córnea. Inmediatamente la respuesta es un parpadeo rápido. A eso es el reflejo corneal. En esta imagen el explorador está evaluando los músculos maceteros y luego sus manos van a ser colocadas en los músculos temporales. Rama motora. Y esta es la forma de explorar el nervio craneal. Le pedimos al paciente que mire hacia el lado contrario o hacia arriba mientras hacemos una puncioncita con un algodón. El paciente, al sentir el acercamiento, tiene la respuesta de parpadeo. Otras formas de explorar el nervio trigémino son explorando tres reflejos. El reflejo glabelar, como ustedes saben, la glabela se encuentra a nivel frontal sobre la línea media. Entonces percutimos en esta área con nuestro dedo o con el martillo de reflejos y lo que vamos a encontrar es una oclusión palpebral bilateral. También podemos explorar el reflejo maceterino, este es trigémino trigeminal. Se le pide al paciente que entreabra la boca y el examinador va a colocar su dedo a nivel del mentón, va a percutir con el martillo de reflejos y vamos a tener un leve ascenso mentoniano, rápido. Y el reflejo superciliar se percute la arcada superciliar, es decir, encima de la ceja, y se obtiene también una oclusión palpebral, pero solo del lado que se está percutiendo. En las imágenes, este sería el reflejo maceterino y este el reflejo glabelar. De reflejo superciliar no les pude encontrar. Luego la parte sensitiva del trigémino la vamos a evaluar examinando la sensibilidad de la frente, los pómulos y la mandíbula. Vamos a investigar el tacto con el pincel que viene en el martillo de reflejos y también vamos a ocupar el cepillito. Se debe realizar de manera simétrica, siempre que me refiero a de manera simétrica es lado derecho y lado izquierdo, de forma intercalada en ambos lados y de manera descendente. ¿Qué significa eso? Vamos a comenzar por la parte temporal, luego la parte maxilar y luego la mandibular. Con la aguja se examina la sensibilidad dolorosa haciendo un pequeño pinchón en estas mismas tres áreas y la sensibilidad térmica necesitamos utilizar algo que esté frío y algo que esté caliente. Se sugiere que sean dos tubos de ensayo con una sustancia fría y caliente respectivamente. Aquí tenemos cómo usando la agujita del martillo vamos a puncionar suavemente, ¿verdad? Debería de hacerse en descendente, es decir, comenzar acá, luego acá y terminar acá. Así como se está viendo acá, también podríamos usar una torundita de algodón. ¿Qué alteraciones vamos a encontrar en el nervio trigémino? Bueno, podemos tener una lesión completa del trigémino
En este caso tendremos una anestesia homolateral de la mitad de la cara y también vamos a tener compromiso de los músculos de la masticación. Si se le pide al paciente que abra la boca, se observará una desviación de la mandíbula hacia el lado afectado. Digamos que yo en el examen le pregunto, paciente, que durante la evaluación le pido que abra la boca y su mandíbula se desvía hacia el lado izquierdo. ¿Cuál nervio trigémino está evaluado? El nervio trigémino izquierdo. Según su localización, las lesiones trigeminales pueden ser supranucleares, que en este caso son normalmente bilaterales, ocasionadas por infarto, hemorragias, tumores o esclerosis múltiple. Pueden ser unilaterales, que en este caso son nucleares y son ocasionados por un síndrome de neurona motora inferior llamado esclerosis lateral amiotrófica. E infranucleares, en este caso afectan la sensibilidad únicamente por tumores del ángulo pontosorogenoso. La neuralgia del trigémino es también otra patología que puede afectar a este nervio. Se dice que es idiopática o primaria o no se le encuentra causa. Básicamente se caracteriza por un dolor urente, lancinante y paroxístico que es desencadenado por la masticación y el habla, y a la exploración es desencadenado por el roce de la piel de alguna de las ramas sensitivas del trigémino. La segunda rama maxilar es la más afectada. Y las causas, dijimos, idiopática, pero cuando se encuentra puede ser un tumor del ganglio de Gardner. Hasta acá, con los primeros 6 pares craneales. En la siguiente clase vamos a hablar desde el 7º hasta el 12º par craneal. Igual que anteriormente, les animo a estudiar, leer el tema de Argente, ¿verdad? Pueden enriquecerlo con otras fuentes, por supuesto. Pueden buscar COSIO también. Y hablen con sus tutores sobre este tema, vean algunas dudas o inquietudes. Yo también voy a abrir un foro durante la semana. Quedamos a sus órdenes, jóvenes, que Dios los bendiga.